Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero es que contarles que ya les subí el material a Finis, tienen algunos controles y pruebas del semestre anterior, ya algunas corregidas. Está la guía de trabajo también para que la revisen y el clase a clase, que es la programación semestral que vamos a tener. Y también estas clases que las vamos a tener, ¿cierto?, de manera online, van a estar también en Finis para que las puedan volver a revisar, ya una vez que termine, ¿cierto? Yo me encargo luego de subirla, ¿ya? Así que eh, todo eso, ¿cierto? Lo van a poder hacer. Eh, ¿Alguien más no me escucha? Sí, si no estás escuchando, Tomás, es porque probablemente no tengas como activado el sonido. Tienes que activarlo para que puedas escuchar. ¿Ya? La idea es que actives mi sonido y no el tuyo. Me parece que esa opción está donde sale un icono de un micrófono. Ahí tienes que colocar, activar el sonido. Bien, bueno, como les contaba, pueden revisar los controles pasados y las guías de trabajo ya están disponibles. Y también contarles que la clase la voy a subir, ¿cierto? Para que ustedes la puedan revisar en Finis. Ya siempre la voy a tratar de subir ahí, justo también el PPT, ¿cierto? Que vamos a trabajar acá. También voy a subir parte de, hasta donde lleguemos, lo voy a ir subiendo a poco, con tal de que ustedes, ¿cierto? También vayan viendo el contenido que estamos trabajando ahora. Ya, bueno, ustedes saben, ¿cierto? Que vamos a estar ahí harto tiempo quizás trabajando de manera online. Así que ahora, con el curso paralelo, ¿cierto? De Daniela estamos viendo que vamos a hacer un laboratorio, ¿cierto? Cómo lo vamos a trabajar, porque esa hora igual las vamos a tener, las del laboratorio, pero estamos ideando de qué manera las vamos a poder aprovechar durante el semestre. Contarles que también los horarios de clase son siempre a lo que está programado. Ya tenemos una clase de cátedra los lunes a las 17:50, que ahora, ¿cierto? Y los miércoles a las 17:50 también. ¿Ya? O sea, esas dos cátedras. Y los dos laboratorios son el miércoles, creo que uno antes de la cátedra y otro laboratorio después de la cátedra. Así que por ahora, ¿cierto? Esperen la información que les voy a dar para el miércoles, que es lo que vamos a empezar a trabajar y las cátedras ya comenzaron desde ya. Bueno, si tienen alguna duda, ¿cierto? Me van escribiendo por el chat o en algún momento igual les puedo dar la opción para que hablen, ¿sí? Y vamos a estar revisando este PPT sobre el espacio RN que más o menos nos va a dar una introducción. Ya hoy día, más que nada, igual quiero que lo tomen como una clase de prueba para que se acostumbren al Zoom, quizá ya han tenido alguna clase en Zoom con otros profesores, ¿cierto? Puede ser que todos estamos ocupando como este sistema. Yo en lo particular no voy a usar el sistema de Finis porque ya tengo hace mucho rato ocupando el Zoom y tengo cuenta premium, entonces a mí no se me acaban los minutos, así que yo prefiero hacerlo por acá. Siempre les voy a mandar la idea de la reunión, entonces ustedes van a poder meter directamente como lo hicieron ahora. ¿Ya? Eh, bueno, entonces, dicho eso, ¿cierto? Les recomiendo revisar el material de Finis. Voy a tratar de subirle otros videos también, no solamente los de clase, sino algunos videos de desarrollo de ejercicios para que también tengan algún tipo de material audiovisual. Y entonces, de esa manera, ¿cierto? Lo pueden complementar con las clases. ¿Ya? Bastián, si no escuchas, tienes que activar el sonido de tu computador o dentro de la aplicación. ¿Ya? Porque tus compañeros se están escuchando, solamente ustedes tienen ese problema. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es tomar, ¿cierto? Empezar a trabajar esta PPT, que está acá, ¿cierto? Que yo a propósito ya se la subí, pero
más o menos en la parte introductoria, ya sale cómo vamos a trabajar el espacio de red. Ustedes saben que el curso trata, en realidad, ¿cierto?, de trabajar en funciones que son de más de una variable. O sea, pueden ser dos, tres o incluso muchas más, ¿cierto? Y la idea es que es cómo se trabajan esas funciones, que tienen como el dominio, cómo se trabaja el espacio donde están esas funciones, ¿cierto? Y cuál es la utilidad, ¿cierto?, para llegar al final a poder modelar problemas, optimizar o sacar el máximo mínimo, ¿cierto?, con este tipo de funciones de varias variables. ¿Ya? Entonces, como primera instancia, ¿cierto?, la definición del conjunto Rn, ¿cierto?, son estas NUplas, ¿cierto?, o vectores también, si ya han tenido algún curso de álgebra lineal, se dan cuenta que se pueden tratar como vectores y estos aquí conforman, ¿cierto?, el espacio Rn. Ahora, ¿por qué es n, cierto? Porque tiene n variables, ¿ya? En este curso, tal como dice acá, ¿cierto?, nos vamos a concentrar en R2 y R3. Ahora, eso no significa que no trabajemos durante el curso algunas funciones que pudieran tener más variables, ¿ya? O sea, podemos trabajar una que tenga muchas más. Igualmente, se pueden trabajar. ¿Por qué es particular trabajar con R2 y R3? Lo que pasa es que son espacios que de repente podemos verlos gráficamente. Es decir, podemos graficar en un plano R2 o graficar en un plano R3, ¿cierto? Y eso se puede observar, ¿cierto? Se puede plasmar dentro de algo. Ahora, cuando se trabaja con espacios más grandes, como R4, R5, ¿cierto? Ahí ya no tenemos alguna posibilidad de plasmar eso, ¿cierto?, en un espacio, ¿ya? Porque no es visible, ¿ya? Pero eso no significa que igual no la podamos trabajar como función, o podamos derivar esa función, o podamos sacar el dominio de esa función, ¿cierto? No porque no la podamos ver, no la vamos a poder trabajar. Sí, más común el centro alrededor de 3 porque también vamos a ocupar la parte gráfica. Entonces, comúnmente, ¿cierto?, en este curso ocupamos harto MATLAB para poder graficar funciones, superficies. Ahora vamos a idear ver cómo las formas, ¿cierto?, también de seguir trabajando con lo mismo. Bien, entonces el más básico, ¿cierto?, de los dos espacios es este de acá, que es el espacio R2, ¿ya? Que es el espacio que tiene dos coordenadas, ¿cierto? Se ve en este plano, uno puede representar un punto, ¿cierto?, que es un vector, que es el que ven ahí, como, como un punto, ¿cierto?, en el plano que tiene dos coordenadas. Ahora, el vector, ¿cierto?, comúnmente se hace, son puntos que salen del origen y llegan hasta este punto indicado que estamos viendo aquí, ¿ya? Nada más que tratarlo como vector es justamente lo que queremos hacer porque vamos a trabajar con operaciones de vectores, entonces tienen que tener claro cómo se grafican en el plano, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes pueden aplicar vectores. Ahora aquí aparece el ejemplo de un vector, ¿cierto?, positivo, pero nosotros podemos tener vectores por todos lados, ¿cierto? Vectores que sean positivos, negativos, o dos coordenadas negativas, eso va a depender, ¿cierto?, hacia dónde apuntan los vectores. Ya en general en el plano puedo tener por todos lados vectores que van a salir del origen. ¿Ya? Una cosa como lo que podemos ver acá. Bien, entonces voy a continuar con ese ejemplo, pero voy a ampliarlo un poco ya porque aparecía como un vector bien común. En realidad ustedes saben que los vectores, ¿cierto?, uno los puede trabajar de esta manera en todo el plano R2, ¿cierto? Hay vectores tanto positivos, positivos. Aquí, por ejemplo, puede ser un vector que sea en el 1, 1, así, ¿cierto? Un vector que apunte hacia allá. Pero también podemos tener vectores hacia el otro lado, por ejemplo, un -1 aquí puede ser -3, ahí.
un vector que apunte hacia allá, ahí, ¿cierto? O vectores, ¿cierto?, que apunten al otro cuadrante que es hacia acá, ¿ya? Entonces, es importante que por ahora, ¿cierto?, sea súper claro cómo graficar un vector, ¿ya? El vector puede estar en distintas coordenadas, ¿cierto? Y pertenecer al primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante, ¿ya? Y siempre el vector aparece, ¿cierto?, desde el origen hacia ese de allá. Ahora vamos a ver que después, ¿cierto?, podemos representar vectores en el espacio, pero igualmente tengan en consideración que siempre para poder graficar el vector, ustedes lo pueden hacer aparte, ¿cierto? Lo hacen del origen hacia el punto donde va, y ese es el vector que van a trabajar. Ok, entonces, siguiendo con lo que estamos trabajando aquí, tenemos ahora el espacio R3, que es el espacio, ¿cierto?, que tiene más dimensiones, ¿ya? Tiene tres coordenadas, ¿cierto? Y se puede representar como lo que estamos viendo ahí. Igualmente, un vector puede ser representado aquí, ¿ya? Eh, Al igual que en R2, ¿cierto? Pero aquí el vector, ¿cierto?, aparece del origen y como tiene tres coordenadas, pueden tomarlo como que tiene una altura, tiene una profundidad, ¿cierto? Y un largo. Así que son las tres coordenadas X y Z, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de un vector que es el 1,2,5, ¿cierto? La primera coordenada corresponde a X. Se pueden ver aquí que este de aquí representa donde se ubica en X, que es en el 1. La otra coordenada corresponde al Y en el 2. Y la tercera es la altura. Entonces, si podíamos como notar eso aquí, por ejemplo, el 1 en el X es eso que ustedes ven acá, ¿cierto? Ahí el 2 en el Y es eso. Entonces se unen en ese punto. Esa es la coordenada 1,2. El X siendo 1, el Y siendo 2, ¿cierto? Ahí tiré esos trazos que son una Y. Pero ahora ese punto tiene una altura, y esa altura está dada por el último valor que es el 5. ¿Ya? Esa altura es lo que vemos aquí. Entonces, esa es la altura que llega hasta ese valor. ¿Ya? Por eso ese vector parte de aquí y termina ahí. Tiene la altura y tiene su sombra, es justamente donde se junta el X con el Y. De esa manera, ¿cierto?, se puede representar un vector en R3. ¿Ya? Esa es la manera más sencilla. Entonces, primero, ¿cierto?, colocarlo en el plano R2 y luego darle la altura correspondiente. Y tienen el vector que estamos trabajando. Bien, entonces, vieron estos dos espacios, ¿cierto? R2, R3. Tenemos que ver cómo se trabajan los elementos que están dentro del espacio Rn, ya en particular en R2 o en R3, ¿cierto? Ver cómo se pueden operar entre ellos. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cómo puedo sumar vectores, ¿cierto? La forma de sumar vectores es sumamente sencilla porque tiene que ver solamente con que los vectores se suman coordenada a coordenada, ¿cierto? Como lo vemos aquí, ¿cierto? Uno puede sumar los vectores con coordenadas, así que no hay nada, ¿cierto?, especial en eso. Ahora, existe una operación que es una operación llamada operación escalar vectorial, que tiene que ver con operar un vector, o sea, un vector con un valor real, que es la segunda operación que vemos ahí abajo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? El número real se multiplica, ¿cierto? Como decir así, o se dice producto, ¿cierto? Multiplicación por un escalar, y lo que hace el número real pasa a cada una de las coordenadas que está ahí. Entonces, estas dos operaciones son la base, ¿cierto?, de poder sumar y ponderar, ¿cierto?, vector, ¿ya? A esta de aquí abajo eh, se le llama también ponderación, ¿ya? Esa es una cosa útil que tienen que notar aquí, ¿ya? Esto de aquí
es llamado también una operación de ponderación, ¿ya? Algunos le llaman cierto multiplicación por un escalar, pero para cerrarlo, ¿cierto? Es mejor llamarlo la ponderación y tiene que ver, ¿cierto?, con que un valor real se pueda multiplicar dentro de un vector. Y pasa, como ven ahí, ¿cierto? Pasa a cada uno de los valores que se está trabajando, es decir, pasa al primero, al segundo, al tercero, ¿cierto? Y el mismo valor real. Entonces, tener súper claro que estas dos operaciones siempre las vamos a usar en el espacio Rn, ¿ya? Tanto la suma como la ponderación. Así que de aquí para adelante hay que tener claro cómo se hace. No sé si tienen alguna duda antes de avanzar con la siguiente operación. Si tienen alguna duda, me la pueden escribir en el chat, ¿cierto? Y la podemos revisar ahora. ¿Ya? Lo ideal es que les quede súper claro cómo se hace esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con la siguiente operación entonces. Ya tenemos esas dos, ¿cierto? Suma, ponderación. Y hay una demostración aquí de que esto es un espacio vectorial. Yo entiendo, ¿cierto?, que ustedes ya tuvieron un curso de álgebra lineal, ¿cierto? Antes del semestre pasado o lo están teniendo ahora. Eh, Importantísimo porque si ven, ¿cierto?, el contenido de cálculo de varias variables en realidad abarca mucho de álgebra lineal. E incluso más adelante vamos a ocupar matrices, vamos a ocupar determinantes, ¿cierto?, que son cosas esenciales también que podemos ocupar en este curso. Hace un año y medio. Claro, sí, yo me imagino, pero igual no te preocupes, Diego, porque a pesar de que voy a traer temas de álgebra lineal, voy a repasar, ¿ya? De lleno no voy a asumir, por ejemplo, si saben esto, pero, por ejemplo, voy a hacer un pequeño repaso en el momento que vamos determinantes, voy a repasar los determinantes de 2 por 2, de 3 por 3, ¿cierto? Y eh, ahora, ¿cierto? Lo que es un espacio vectorial en realidad es bastante sencillo demostrarlo, ¿ya? Esto se hace demostrar que un espacio vectorial se hace más que nada porque tenemos que trabajar con este espacio. Así que lo de la parte del espacio vectorial, ¿cierto? Lo voy a dejar para que ustedes vean la demostración. Esto de aquí, ¿cierto? Ustedes la pueden hacer, en realidad, ¿se acuerdan cómo se puede demostrar que algún espacio vectorial es que las dos cosas se sumen y eso pertenezca al mismo espacio, etcétera, ¿cierto? Ese es el procedimiento. Entonces, ese se los dejo propuesto, ¿cierto? Y si tienen alguna duda, les puedo subir un video de cómo se demuestra que un espacio es llano, para que ustedes lo tengan. Bien, entonces, vamos a otra operación entre vectores que también la vamos a usar mucho en este curso, sobre todo en la primera parte, que es harto de operación entre vectores, y este es el producto punto. ¿Ya? El producto punto importantísimo, lo vamos a ocupar en varias cosas, ¿cierto? Incluso cuando definamos ángulos o ortogonalidad, va a aparecer esta operación que se llama producto punto. ¿Cuál es la gracia del producto punto? Y que nunca tienen que olvidar que el producto punto es una operación entre dos vectores, pero que me termina dando un valor real. No me da otro vector, me da un valor real. ¿Y dónde está plasmado eso que estoy diciendo? Por ejemplo, fíjense en esto acá. Cuando defino la operación, defino que es una operación que va de Rn cruz Rn. Eso quiere decir que esto toma dos vectores y los transforma en un valor real. Es decir, estos dos vectores de alguna manera los junta en algo, ¿cierto? Y me termina dando un valor real. ¿Cómo hace esto? Esa operación está definida un poco más abajo, ¿cierto? Que es esa de aquí, que es el producto punto. El producto punto entonces consiste en que multiplique coordenada a coordenada y vaya sumando los resultados de eso. Por ejemplo, aquí tengo la multiplicación, ¿cierto? De x1 por y1 más x2 por y2, x3 por y3, ¿cierto? Así hasta el final. Ejemplos de esto lo pueden ver aquí, por ejemplo, dice el producto punto de dos
2,3,4, ¿cierto? Con el 0,2,4 nos termina dando 22. Ahora, ¿por qué pasará eso de ahí? Entonces, tienen que recordar cómo es la forma de este producto punto. ¿Ya? Esto es prácticamente la multiplicación del 2 con el 0 que termina dando 2, el 3 con el 2 que termina dando 6, ¿cierto? Y el 4 con el 4 que termina dando 16, ¿ya? Si sumo todos estos resultados, obtengo 22, ¿ya? Sería 2 por 0 más 3 por 2 más 4 por 4. Entonces les voy a mostrar aquí el detalle de la operación para que lo vean. Entonces tenemos, ¿cierto? Las dos primeras coordenadas que eran 2 y el 0, más el 3 por 2, que da 6, ¿cierto? Y el otro que da 16, entonces termina dando 6 más 16, y finalmente esto es 22. ¿Sí? Entonces, recordad que el producto punto tomó estos dos vectores, ¿cierto? Y terminaron dando un valor que es real, ya que era 22. Ahora, no necesariamente este valor va a ser positivo, a veces va a dar un valor positivo, a veces va a dar un valor negativo, e incluso puede dar cero en el producto punto de dos vectores, ya puede ser positivo, negativo, cero, o sea, puede ser cualquier valor real. Pero no se olviden que el producto punto es justamente eso, es decir, una operación entre dos vectores que termina dando un valor que es real. No sé si tienen alguna duda sobre el producto punto. Sí, a ver, dígame. Sí, las clases quedan grabadas, yo las grabo en mi computador y después las subo a YouTube y luego les doy el link por el Finis. Así que las pueden revisar después las veces que quieran, ¿ya? No hay problema. Bien, continuamos entonces. Ya entendimos, ¿cierto?, cuál era la operación en producto punto. Entonces, aquí el producto punto que tenemos en el otro ejemplo es 1,0 por producto punto de 0,1 y termina dando 0. Ahora, ¿por qué termina dando 0 ese producto punto que tenemos ahí, ¿cierto? Porque sería 1 por 0 más 0 por 1. Ambos resultados son efectivamente 0, así que sumados siguen dando 0. ¿Ya? Y ahí tenemos también un ejemplo, un producto punto que justamente nos da 0. Pero como les contaba, no sé qué con estos dos ejemplos porque a veces también da un valor que es negativo. ¿Ya? Puede también darlo, ¿cierto? Efectivamente, el resultado de este producto punto podría ser perfectamente un valor negativo. Bien, entonces, propiedades que tenemos acerca del producto punto son este de aquí, ¿cierto? Hay una propiedad que nos dice que el producto punto de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual a cero. Entonces, si hago uno consigo mismo, siempre va a ser mayor o igual a cero, y va a ser cero si x es cero. Ahora, pensemos un poco por qué pasará de que el producto punto de un vector consigo mismo siempre es un valor que es positivo o bien cero. ¿Ya? Esa es la primera propiedad que tiene esto de aquí.
Entonces, por la naturaleza del producto punto, lo que tenemos es que cuando hacemos producto punto de dos vectores, ¿cierto? eh, que son iguales, en realidad las coordenadas se van a multiplicar por sí mismas y van a terminar dando números que están al cuadrado. Entonces de ahí viene un poco, ¿cierto?, por qué va a dar algo positivo o bien va a dar algo que es cero, ¿ya? Entonces eso va a ser una cosa de este estilo. Por ejemplo, si tuviera un vector, ¿cierto?, que tiene tres coordenadas, así, y le hago producto punto con el mismo vector, es decir, consigo mismo, ¿qué es lo que vamos a obtener cuando hacemos el producto punto de estos dos vectores? Es el mismo vector con el mismo vector. Como lo habíamos definido antes, aquí nos va a quedar x1 por x1 más x2 por x2 más x3 por x3. ¿Bien? Entonces tenemos coordenada, coordenada, como habíamos definido el producto punto, pero me doy cuenta, ¿cierto?, que lo primero es en realidad x1 al cuadrado. El segundo es x2 al cuadrado y el tercero es x3 al cuadrado. Es decir, tengo algo que son tres valores que están al cuadrado y sumándose. Este resultado siempre va a ser positivo o bien podría ser cero si es que las coordenadas son cero. ¿Ya? Esto de aquí es, entonces, este resultado es mayor o igual a cero. ¿Ya? Por ser números que están al cuadrado. ¿En qué caso será que esto pueda ser cero? Solamente si es que el x1, el x2 y el x3 son cero. Ahí termina dando cero. Si no, siempre un número positivo. Así que recuerden que el producto a punto termina siendo positivo siempre que siempre pasa cuando es un vector consigo mismo. ¿Ya? Ahora, si tengo dos vectores distintos, perfectamente podría ser un producto punto que me dé algo negativo. ¿Ya? No siempre da positivo. Pero en el caso de que esté haciendo un vector consigo mismo, voy a tener por seguro, ¿cierto?, que eso va a terminar siendo un número que es positivo o bien va a ser cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera propiedad que estábamos viendo en este PPT, ¿cierto?, que era lo primero que el producto punto consigo mismo era mayor o igual a cero. Es eso ahí. ¿Okay? Entonces tenemos ese ahí. Y también por aquí aparece de que termina dando cero, si es que el vector es completamente cero, ya aquí. Aquí le falta una cosita hacia arriba, ahí. Es decir, si el vector tiene solamente ceros, eso producto punto va a ser cero. Y si el vector es otra cosa y lo hago consigo mismo, ¿cierto? Va a ser mayor o igual que cero. Ahora, la segunda propiedad nos dice que el producto punto de un vector con otro es lo mismo que hacerlo al revés, es decir, es una propiedad que se llama comúnmente, ¿cierto?, como conmutatividad. ¿Ya? Importante porque no todas las cosas son conmutativas. En este proceso, ¿cierto? También vimos antes de esta operación vimos la suma, y la suma también es conmutativa, ¿cierto? Da lo mismo que esté sumando un vector con otro en un orden o cambie de orden, ¿cierto? La suma me va a dar exactamente lo mismo. Y eso también pasa con el producto punto, ¿ya? No importa el orden en que haga el producto punto, puedo hacer un vector con otro, ¿cierto? O colocarlo al revés y me va a pasar eh, exactamente lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Así que esa propiedad tan buena se llama conmutatividad. Lamentablemente la conmutatividad no sirve para todas las operaciones. Piensen, por ejemplo, que la resta no es conmutativa, o la división no es conmutativa, ¿cierto? No es lo mismo restarle, por ejemplo, decir 5 menos 4 que decir 4 menos 5. Ahí uno ve al tiro que dice, no,
Esto cambia el resultado si es que lo hago al revés. Y también, por ejemplo, la división, ¿cierto? La división tipo 6 dividido 2 no es lo mismo que decir 2 dividido 6, ¿cierto? Tampoco es conmutativa. Así que no todas las operaciones que uno trabaja son conmutativas. Afortunadamente, el producto punto sí es conmutativo y la suma también es conmutativa. Pero van a ver que vamos a ver una operación más después, ¿cierto? Que no es conmutativa. Entonces, por eso hay que recordar y decir, bueno, ¿siempre puedo hacer esto o no? En este caso de producto punto sí, pero quizá en otras operaciones no tengo esa propiedad. Aquí la tengo. La siguiente propiedad que viene acá, ¿cierto? Se llama, es distribución. Esta propiedad de distribución tiene que ver con que pueda distribuir el producto punto. Se fijan que hay dos vectores que se están sumando. Puedo distribuir el producto punto adentro, ¿cierto? Y decir, bueno, este sería el producto punto con X y el otro sería el producto punto con Y. Así que también es interesante, ¿cierto? En algunas partes de algunas demostraciones lo vamos a usar así, de lleno, ¿cierto? Cómo se puede distribuir un vector dentro de una suma. ¿Ya? Ojo que tienen que recordar estas propiedades, son más adelante las vamos a usar harto, así que recordar por lo menos ¿cierto? Estas cuatro que son las más importantes del producto punto. La última tiene que ver con una asociación, ¿cierto? Eh, esta de aquí, la asociatividad tiene que ver con que pueda tener el producto punto de dos vectores y un escalar que se está ponderando. Entonces se fijan que el escalar que es C se está ponderando, pero podría ponderarlo al primer vector o al resultado de lo que me dé el producto punto, ¿ya? O sea, puedo meterlo, en realidad, ¿cierto? Esta es un poquito más amplia, esta propiedad, porque lo que nos dice es que este valor que estoy ponderando podría ponderarlo o al primer vector, o al segundo vector, o podría ponderarlo al resultado del producto punto. Lo que no puedo hacer es ponderarlo a cada uno, ¿ya? Eso no puedo hacerlo porque se está ponderando por alguno de ellos. Es decir, podría tener una cosa como, podría cometer un error, ¿cierto? Lo mismo que pasa con la multiplicación. Si ustedes tienen tres números multiplicados, ¿cierto? No es que uno se multiplique con los dos, sino que se multiplica con uno o con el otro. Aquí igual, tener ojo con esa propiedad que tiene que ver con que el número que estoy ponderando, que es el número real, se pondera solamente con un vector, con cualquiera, puede ser con el X o puede ser con el Y, o puede ser con el resultado de los dos, pero no con cada uno, ya no al mismo tiempo, ya tiene que elegir uno. Así que por ahí, ¿cierto? Le damos ese hincapié con esta propiedad que, aparte de decir esto, ¿cierto? Tengan el cuidado de que se pondera solamente una vez este vector. Ya, ¿alguna duda con estas cuatro propiedades que vemos de producto punto? Sí, dígame, Tomás tiene una duda. ¿Ya? ¿Hacer el producto punto primero? Sí, también. De hecho, sí, Tomás, también se puede hacer eso. Es decir, puedes hacer el producto punto y al resultado del producto punto le puedes colocar el escalar. O bien el escalar se lo puedes colocar a alguno de los dos vectores. ¿Alguien más alguna pregunta acerca de esta propiedad? Muy bien, lo que dijo Tomás, ¿cierto? Que también es útil, de repente van a ver que es súper útil, sobre todo cuando trabajemos con funciones curvas en el espacio. No olviden esta propiedad, porque ahí es muy útil, por ejemplo, dejar el escalar fuera de la operación, trabajar con todos los vectores, y una vez que ya tengo todos los vectores listos, o sea, resuelvo el problema, al final le coloco el escalar. Y eso hace que los cálculos sean menos complejos, porque piensen que si el escalar lo meto al principio, me hace más engorrosa la operación. Entonces, de repente es súper útil que primero trabaje con los vectores, ¿cierto? Haga todo lo que tengo que hacer con los vectores y al final este escalar lo puedo meter al resultado. Así que súper bien, ¿ya? Eso no se olviden más adelante que sí o sí lo vamos a ver cuando tengamos que sacar todos estos vectores como el binormal, el normal, se van a acordar de esta propiedad que
les va a facilitar el trabajo. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente página. Bien, una de las cosas más interesantes, ¿cierto?, que podemos ver eh, con producto a punto es esta desigualdad de Cauchy-Schwarz. Comúnmente, ¿cierto? Yo esta la dejo siempre como de ejercicio y es interesante dejarla también como una primera tarea para que ustedes la hagan, ¿ya? Eh, Más o menos, ¿cierto? Como un par de días, yo creo que de aquí al viernes como plazo, para encontrar esta desigualdad, entenderla, ¿cierto? Y voy a abrir un espacio en Finis para que la puedan subir. La idea es que vayamos acumulando una serie de trabajos o cosas que nos sirvan también durante el semestre. La demostración a veces de esta, hay varias, ¿ya? Hay varias de estas demostraciones. Hay unas que en realidad son mejor que otras, pero lo principal es que la que puedan encontrar, ¿cierto? La entiendan bien y la podamos usar, ¿ya? Porque tenemos que ver esta desigualdad tan importante? Porque después nos sirve para demostrar otro tipo de cosas. Bien, entonces recuerden aquí, igual les voy a mandar un recordatorio acerca de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para que lo tengan por Finis y eso lo dejo de tarea, ¿ya? Esa va a ser la primera. Entonces, definición acerca de producto punto. Esta de acá nos sirve bastante, que es cuando decimos que dos vectores son ortogonales. Entonces, la forma de decir que dos vectores son ortogonales es si su producto punto termina dando cero. De hecho, en el principio vimos un producto punto que daba cero. Esos dos vectores efectivamente eran ortogonales. Ya en este caso tenemos otro ejemplo acá, que es el 1,1 y el menos 1,1, que efectivamente si ustedes hacen su producto punto van a ver que es eh, cero. Ahora, una cosa bien particular de este espacio de aquí, es que la ortogonalidad tiene que ver también con un concepto geométrico, uno que podemos observar dentro de este plano R2. Y es que cuando dos vectores son ortogonales, se forma un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Ya? O sea, lo que ustedes ven aquí, que si pudiéramos como notar el vector, o sea, el ángulo que hay, se darían cuenta que en estos dos vectores en particular, que son ortogonales efectivamente, se forma un ángulo que es de 90, ¿ya? Y eso siempre va a ocurrir cuando tenga dos vectores que son ortogonales. Ahora, la pregunta es, la definición de vectores ortogonales no me dice que son solamente de R2, o sea, los vectores ortogonales es una definición que es para Rn, es decir, cualquier cantidad de variables, siempre y cuando dos vectores me terminen dando cero, ahí puedo decir que esto es ortogonal. Entonces, puede ser cierto de que tenga dos vectores ortogonales que tengan cuatro coordenadas. Y ahí uno dice, ah, ¿significa que el ángulo entre ellos es de 90? Bueno, lo que pasa es que son ortogonales, pero ya no puedo inferir eso del ángulo, entre comillas, porque son vectores que tienen cuatro coordenadas, o sea, ni siquiera los puedo graficar, ya ni siquiera los puedo representar en un espacio. Pero eso no quiere decir que los deje de llamar que son ortogonales. Así que el concepto de ortogonalidad, si bien acá ustedes lo ven como, claro, se ve claramente que hay 90 grados entre los dos vectores, ¿cierto? Que sean ortogonales es algo mucho más amplio, ¿ya? Y siempre asociarlo a que ortogonalidad quiere decir que el producto punto de dos vectores termina dando cero. O sea, esa es la definición más grande, ¿ya? O sea, si uno dice, ah, estos dos vectores son ortogonales, uno sabe al tiro que, claro, su producto punto entre ellos tiene que estar dando cero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca del concepto de ortogonalidad? Ya, por aquí.
Vamos a ver. Ya, entonces, súper claro, ¿cierto? No se olviden de cuando dos vectores son ortogonales. Eh, les recomiendo, ¿cierto? Si igual pueden ir tomando nota de la clase, pero yo de todas formas este PPT ya se los tengo subido en Spinnis, así que lo pueden revisar también. Y también la clase, ¿cierto? La pueden volver a revisar. Voy a habilitar algún espacio también para que la gente que esté estudiando, ¿cierto? Me pueda hacer también preguntas, podemos reunirnos en otra hora netamente a resolver dudas. ¿Ya? Cuando estén estudiando todo, y la idea es como apoyarlos en este proceso, ¿cierto? Que es un poco más complicado que tener una clase en línea. Entonces, por eso hay que tener más apoyo, hay más que tener más material y más horas, ¿cierto? Que les voy a ir diciendo cuando nos podemos reunir para que tengan, si tienen algunas dudas de cuando estén desarrollando las guías. A todo esto les comenté al principio de la clase que las guías están disponibles en Finis y que sería súper bueno que desde ya las empiecen a revisar. Ya las guías están ahí disponibles hace mucho rato. Y la primera ya corresponde a esta parte de vectores, es decir, ejercicios que tienen que ver con ortogonalidad, producto punto, ¿ya? O sea, ahí pueden ir soltando la mano al respecto de esto que estamos viendo aquí. Así que les recomiendo revisar, estar revisando Fini siempre y ya comenzar a trabajar en esa guía. Ya, el concepto de ortogonalidad entonces, ese que vemos ahí, ¿cierto? Te quedó claro que era cuando el producto punto de dos vectores daba cero. Aquí tenemos dos cosas importantes. La primera habla de una base canónica. Recuerden que la base, en términos de álgebra lineal y espacios vectoriales, tiene que ver con los vectores que forman a todo el resto de los otros vectores, es decir, los demás son combinación lineal de estos vectores que vemos ahí. El segundo se llama conjunto ortogonal, y este es un poco más interesante y también lo van a ver en los ejercicios. ¿Por qué se llama conjunto ortogonal? Porque tiene algo bien particular ese conjunto, sobre todo, ¿cierto? Este que está en el ejemplo aquí, que dice que este conjunto es ortogonal, quiere decir que todos estos vectores que ven aquí, que son tres vectores, ¿cierto? Son tres vectores y cada uno tiene tres coordenadas, todos son ortogonales entre sí. Es decir, si hago el producto punto de uno con cualquiera de los otros, me va a dar cero. Entonces es un conjunto bien particular, ¿cierto? Tiene esa gracia que entre ellos, cualquier combinación entre ellos dos, de dos, ¿cierto? Su producto punto es cero, es decir, son ortogonales entre sí. Si uno de ellos no es ortogonal con otro, ya no puedo decir que el conjunto es ortogonal, lo puedo decir solamente si es que ocurre esto de acá, es decir, son todos ortogonales entre sí. Ahora, encontrar conjuntos ortogonales no es tan fácil, pero hay un proceso llamado proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt que permite a partir de cualquier conjunto obtener al final un conjunto de vectores que sean ortogonales. Ya no sé si es un proceso como para transformar los vectores en realidad. Claro, Tomás, lo que tiene que ver, por ejemplo, es que, no sé, pues, imagínate, el primer vector que vemos ahí, ese tiene que ser ortogonal con los otros dos. No consigo mismo, pero sí con los otros dos. Y el segundo tiene que ser ortogonal con el primero y el tercero. Y el último vector tiene que ser ortogonal con los dos primeros. Es decir, que tomo uno, ¿cierto? Y lo comparo con cualquier otro y tiene que ser ortogonal. ¿Ya? Así que no es tan fácil de repente encontrar este tipo de conjuntos, pero como les contaba, hay un proceso, ¿cierto?, que se llama ortogonalización de este tipo es Gram-Schmidt, que inventó cómo ortogonalizar cualquier conjunto. ¿Por qué? Porque se pueden ponderar, entonces después igual vamos a trabajar con la ponderación acerca de vectores, pero ahora cierto entender bien qué se llaman que sean dos vectores sean ortogonales o qué se llama que un conjunto sea ortogonal. ¿Ya? Entonces vamos a entender conjunto ortogonal, ¿cierto? Como eso que está aquí, o sea, todos son ortogonales entre sí. Ok, entonces vamos a revisar este último concepto para esta clase, ¿cierto? La siguiente vamos a trabajar un poco más, ¿cierto? Y además les voy a subir algunos videos de ejercicios y recuerden que tienen una tarea que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. El último concepto es vectores paralelos,
¿ya? Como su nombre lo dice, y como ustedes también deben entender intuitivamente, ¿qué significa que dos vectores sean paralelos, ¿cierto? Que están a una instancia, ¿cierto? Igual entre cada uno de esos puntos que lo componen, ¿ya? Es una paralela. Pero en términos de lo que hemos estado trabajando, quiere decir ya que son paralelos si existe un escalar tal que lo multiplico por uno y me termina dando el otro. Esto quiere decir que sean paralelos, ¿ya? Entonces, si existe algún valor real que pueda ponderar un vector y me termine dando el otro, ahí inmediatamente puedo decir que estos vectores son efectivamente paralelos. Ahora, que sean paralelos en términos también, como les comentaba, lo mismo cuando vimos ortogonalidad, que sean paralelos, uno lo puede observar acá, ¿cierto? Yo puedo observar esos dos vectores que están en el gráfico y decir, ah, sí, mira, efectivamente estos dos vectores son paralelos, porque se ve que son paralelos, y además que si escribo los vectores probablemente me dé cuenta que uno es el producto, uno es algo multiplicado por el otro, ¿ya? O puede ser el doble, ¿cierto? Cualquier cosa así. Pero al igual que como les explicaba, ¿cierto? Con ortogonalidad, de repente puedo tener dos vectores en R6, por ejemplo, que tengan 6 coordenadas. Igualmente puedo hablar del concepto de que sean paralelos, aunque no los pueda ver, porque no puedo graficar algo de 6 coordenadas, ¿cierto? Pero sí puedo hablar del concepto de que sean paralelos manteniendo esta definición. ¿Cuál es la definición? Para que no lo olviden, ¿cierto? Que un vector tiene que escribirse igual que el otro, ¿cierto? Pero multiplicado por algún tipo de escalar. También, esos dos también serían paralelos. ¿Por qué? Porque el escalar, ¿cuál es el escalar que hace que uno sea igual al otro? En ese caso que escribiste tú, el menos uno. Exacto. Entonces, da lo mismo que el escalar sea positivo o negativo, ¿ya? Tiene que ser uno, tiene que existir. Y ese serían paralelos. Ahora, lo que no hemos hablado todavía, Gabriel, es que eso le puede cambiar de repente el sentido al vector, o lo puede agrandar o achicar. Ya vamos a entrar en más detalle acerca de qué hace la ponderación en realidad. Pero como concepto de paralelo, esos son paralelos. ¿Por qué? O sea, es porque es la definición, ¿cierto? De decir, sí, mira, hay un escalar que es el menos uno, que lo multiplico por uno y me termina dando el otro. Así que ese escalar existe y por lo tanto son paralelos. Más adelante, cuando veamos producto cruz, vamos a darnos cuenta que existe otra forma también de ver que sean paralelos, ¿ya? O sea, hay otro método. Pero por ahora, ¿cierto? También conocer este concepto que lo vamos a seguir ocupando. Entonces, vimos, ¿cierto? La forma en que se podían sumar cosas de vectores en Rn, R2, R3, cómo se representan en el plano. Vimos ortogonalidad, porque vimos producto punto, ¿cierto? Sus propiedades. Y el último concepto que revisamos hoy día es vectores paralelos. Entonces, recordarles que la PPT ¿cierto? Se encuentra ya en el finis, los ejercicios igual. Traten de empezar al tiro con los ejercicios, desarrollarlo. Cualquier duda que tengan con la guía, me la van escribiendo, ¿cierto? Y yo voy a reunir esa información para hacerles también alguna clase extra o nos juntemos, ¿cierto? Para ver dudas de la guía que estén haciendo o de materia que, ¿cierto? Que le haya quedado dando vuelta por ahí. Sí, dime. Mira, los controles, como tú sabes, Tomás, cierto que todo esto pasó súper rápido, o sea, la escuela, cierto, tenía pronosticado un semestre como cualquier otro. Así que la migración, cierto, al sistema online y cómo se van a hacer las evaluaciones es algo que se está empezando a hablar ahora. O sea, es decir, cómo, bueno, había que partir con las clases, cierto, para no perder más tiempo del semestre, pero las evaluaciones las vamos a hablar, ¿cierto? Y yo les voy a mandar el sistema de evaluación cuando ya esté claro para toda la escuela. O sea, lo más probable es que todo el área de ciencias básicas tenga el mismo tipo de evaluación. Ya, claramente va a ser online, porque no, si es que la pandemia sigue cierto por varios meses, eh, no, de ninguna manera la idea es que vayan a la universidad. ¿Ya? O sea, hay que ver la forma de evaluar esto de otra manera. Sí, el proyecto va a seguir.
No, Bastián, los laboratorios igual van a ser laboratorios, solo que vamos a tomar la modalidad de trabajar en línea con algún tipo de programa. Estamos definiendo si lo podemos hacer en MATLAB. Tenemos la complicación de que entendemos que no todos ustedes tienen MATLAB, porque trabajábamos MATLAB porque había MATLAB en los computadores de la Finis. Entonces vamos a ver algún tipo de programa que podamos trabajar juntos, pero los laboratorios van a seguir siendo algunos evaluados, ¿cierto? Como hay que trabajar en algo, yo voy a formar grupos de trabajo mediante acá, ¿cierto? Y ustedes tienen que ir trabajando alguna cosa. Y algunos laboratorios los vamos a ocupar para ejercicios porque no todos son evaluados, entonces algunos también, pero siempre ocupando la herramienta gráfica, porque en este curso es muy importante ocupar la gráfica, ¿cierto? La herramienta gráfica para poder entender el tema de los vectores. Y respecto a tu pregunta, Tomás, que el proyecto es con otros ramos, sí se va a hacer. En este caso, vectorial, ¿cierto? Tiene proyecto con ecuaciones diferenciales. Así que el proyecto apenas esté listo, se lo vamos a enviar. Claramente, el proyecto no puede incluir una salida a que ustedes tengan que salir a recopilar algún tipo de datos. ¿Ya? Entonces, por eso hemos descartado alguna idea, porque no sé, generalmente algunos proyectos, ¿cierto? Requieren que ustedes salgan a recopilar algún dato, ¿cierto? Aquí la idea es que todo lo pueden hacer desde casa, no tengan que de ninguna manera salir, ¿ya? Así que estamos ideando un proyecto que tenga con ecuaciones y vectorial, que sea con esa lógica, ¿ya? No sé, sí, después podemos hablar eso de comunidad, o sea, yo, la verdad es que puede ser, ¿ya? Vamos a verlo. Eso sí, tengo que revisar, ¿cierto? Como tu node y todo, y hablarlo con Daniela, que es del paralelo, ¿cierto? Con el otro curso. Bueno, les quedó claro, ¿cierto? Que ya está el material, cualquier cosa me van preguntando, y esta clase va a quedar grabada, ¿cierto? Entonces se la voy a subir, así que la pueden volver a revisar. Cualquier cosa me escriben, ¿cierto? Por el Finis si tienen alguna duda o alguna inquietud, ¿ya? Eso. Si tienen alguna última duda de la clase, las otras dudas, ¿cierto? Me las pueden preguntar por correo. Ya, entonces recuerden que la próxima clase la tenemos sí o sí el miércoles a la misma hora y les voy a contar qué va a pasar con el laboratorio entre hoy día y mañana, ya, así que para que estén atentos a su correo. Nos vemos entonces el día miércoles. Repasar de lineal, sí, pero mira, yo preferiría que igual hay un momento en que vamos a ver determinante y matriz, entonces a eso sería bueno echarle una mirada. De todas maneras, igual si necesitan algún apoyo como con el contenido de lineal me dicen, yo puedo ir explicando las cosas que hagan falta. No hay problema con eso. ¿Ya? Eh, por ahora, yo dejé estos días sin asistencia, pero sí voy a empezar a pasar asistencia. Estos días porque son de adaptación. Esta es la primera clase, no sé si todos podían entrar a Zoom, ¿cierto? Y ya pronto le voy a pasar la asistencia. Así que, sí, como siempre, si corre la asistencia, eh, la idea es que si ustedes no pueden asistir o algo les pasa, que por favor me lo comuniquen porque yo necesito saber que ustedes que pueden realmente conectarse, ¿cierto? Pueden estar aquí. Y, oye, la bibliografía está en el clase que está en el Finis, ¿ya? Ahí tienes el programa, el sistema de evaluación, entre comillas, porque está por verse, pero está el clase a clase, y también está la bibliografía recomendada. Ahora, yo te recomiendo el libro, los más comunes son el Thomas, de cálculo de varias variables, que parte con esto mismo, ¿cierto? Ese es bastante útil para este de acá. ¿Ya? Además lo pueden encontrar por ahí, yo lo he encontrado un montón de veces, se puede descargar. Se llama Thomas de cálculo, te lo voy a escribir por el chat, cálculo de varias variables. ¿Ya? Es súper bueno para este curso, o sea, tiene como todo desde el principio, incluso de lo que estamos viendo ahora hasta el final. Y te puede servir bastante si quieres como apoyarte en algún tipo de literatura para este curso. Eso, ¿alguna otra pregunta?
No, o sea, de partida no porque lo estamos viendo, pero cualquier cosa igual atenta al correo, porque entre hoy día y mañana te voy a avisar como que qué va a pasar con el laboratorio, ¿ya? Es una, la primera clase va a ser esa. Ortonormalizar. Sí, es que mira, lo que pasa es que vamos a ver producto, vamos a ver proyección. Entonces, sí vamos a llegar a esa parte. Cuando veamos proyección ortogonal, ya la ortonormalización es algo que va muy de la mano. O sea, es un paso más. Entonces, recuerden que después de esto, ¿por qué vemos, después vamos a ver el producto cruz y después el producto Q con el producto punto, lo unimos para poder ver proyección? Y sí, ese es el fin de también de pasar esta operación. Así que sí vamos a llegar a esa parte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, no hay problema. No hay problema, te los copio. Te los copio ahí a tu correo. Ya, entonces nos vemos el miércoles sí o sí. Por favor, estén atentos a sus correos por cualquier información que les pueda enviar. Ya recuerden que estamos en un proceso de migrar a clases online, entonces hay cosas que estamos discutiendo todavía como los profesores de la escuela. Chao, sí, nos vemos. Que estén bien.